Hola, ¿cómo están amigos? Un abrazo grande para todos. Estamos en nuestro tercer capítulo de nuestro podcast Más Allá del Telón. Y estamos re contentos porque tenemos una invitada súper especial hoy, alguien que queremos muchísimo en Prolírica de Antioquia, y es Angie Muñoz, una joven cantante, ganadora ya de concursos, ya ha viajado a Europa, ya ha estado haciendo pues una cantidad de roles. Ya está en Prolírica desde hace muchos años y vamos a hablar con ella de su historia. Nos va a contar un montón de cosas y queremos pues también decirles que hoy estamos de estreno porque estamos en un lugar maravilloso. Salimos de la oficina y nos vinimos para Novotel, que es el hotel que tenemos, que nos está apoyando en nuestra temporada internacional de ópera y zarzuela Ciudad de Medellín. Vamos a tener a nuestros artistas apoyados, patrocinados, los artistas de AIDA y que van a estar acá. Así que vamos a hacer muchas cositas acá en Novotel, en la sede que está acá en el Centro Comercial El Tesoro, y agradecerles, por supuesto, a sus directivas por este gran apoyo que nos están haciendo a la temporada internacional de ópera y zarzuela Ciudad de Medellín. Y ya, Angiecita, como yo te digo, bienvenida a este tercer capítulo de nuestro Más Allá del Telón y la primera vez que estamos acá en Novotel. Un besito para vos. Bueno, Gise, muchas gracias por esta invitación tan bonita, muy especial, y me encanta esta idea del podcast Más Allá del Telón, de revelar todos los detalles que nadie sabe. Es verdad, cositas que les contamos más allá de lo que sucede cuando el público compra la boleta y dice, bueno, veo la obra, ¿qué está pasando acá? Y ven lo que sucede, pero no lo que pasa en los ensayos, en la vida de los artistas, en cómo fabricamos la temporada de ópera y zarzuela, cómo conseguimos la plata, cómo hacemos todo. Entonces, qué rico. Absolutamente todo. Sí, qué rico tenerte acá con nosotros, Angie. Ay, qué rico estar acá. ¿Y qué tal si empezamos? Bueno, vamos a conocer a Angie. Y desde cómo empieza Angie, desde que sale del colegio, por qué, bueno, toda tu historia, y cómo llegas al canto lírico, que ya además ya te graduaste, hiciste el recital de grado el 2 de diciembre en EAFIT, de tu viaje a Europa, de cuándo entraste a Prolírica de Antioquia. Bueno, contemos todo. Vale, está bien. ¿Con detalles? Con detalles. Con todo. Tenemos un ratito acá divertido. Vale, entonces, a ver, es una historia como con muchas facetas, yo creo, Gise, porque es como... Desde el colegio yo realmente no cantaba lírico, no tenía ni idea de lo que era el canto lírico de la ópera, mucho menos. Entonces yo cantaba puros boleros. Lo mío eran los boleros y la música tipo balada americana, eso era lo que más me gustaba. Pero entré a FIT por mi mamá. Ella, como en medio de no saber mucho de la música, pero saber que eso era lo que yo quería y que desde niña, desde los 7 cantaba, comenzó como a buscar alternativas y ahí estaba EAFIT. Entonces... Y te vio que eras una nena que cantaba re lindo. Porque aparte yo te he escuchado cantando popular y sí, hermosa. Gracias. O sea, no solamente cantas lindo el canto lírico y las óperas y las zarzuelas y demás, sino que te he escuchado cantando música internacional popular y hermosa. Ay, gracias. Entonces, claro, la mamá descubrió ese talento y dijo, me la llevo para EAFIT. Sí, dijo como... Esto tiene que ser algo como para comenzar, no solamente un hobby, no solamente algo de momento, pues como en ese momento yo lo concebía un poco. Entonces, en parte de mi historia es que realmente mi mamá pues toda la vida ha sido conmigo solita, hemos sido las dos las que hemos estado en esta, no quiero decir como lucha, pero sí como en esta... del camino. En ese camino, sí. Guerra incansable por lograr como todas las cosas en torno a lo musical, todos los pequeños logros, los pequeños pasos. Entonces, así como tú dices, como más allá del telón en cuestión de las producciones, de zarzuela, de cómo se consiguen todas las cosas, también en mi vida personal es como ha sido así, o sea, cómo conseguir esas oportunidades, como el primer paso fue como estudiar. Entonces, realmente a mi mamá no tenía capacidad económica para pagarle una universidad privada, pero ella tenía algo más allá, que era la fe de que podía hacerlo.
que no necesitaba tener un montón de dinero, pero que yo podía estudiar lo que quería en la universidad que quería. Entonces, pues es una historia muy bonita porque ella se fue con 30.000 pesos. Ay, hermosa. A la universidad, y ella me lo cuenta así. Se fue con 30.000 pesos, tenía el valor de ida, el de venida de la universidad y toda la fe del mundo para intentarlo. ¿Estaban buscando una beca? En ese momento no, pero ella como que dijo, no importa, yo miro cómo hago, yo miro cómo resuelvo, pero yo quiero que ella estudie acá. Yo no tenía ni idea. O sea, yo inicialmente había hecho un examen como en EAFIT para canto jazz, pero no estaba, entonces la verdad es que todo lo va poniendo en el camino, claro, como para ir por donde uno tiene que ir, y para mí no era... Y era el examen más de aptitud. Exacto. Claro, sí. Cuando entramos a música siempre nos nivelan. Exacto. Ahí, claro. Pero como que en lo vocal, cuando yo fui al examen, al hacer el examen como tal de canto lírico, yo canté un bolero. Yo no tenía ni idea. O sea, yo no sabía nada, absolutamente nada. ¿Y qué bolero cantaste? Me acuerdo que canté La Gloria Eres Tú. Ok. Es uno de mis favoritos y... bueno, ya lo conocí hace muchos años. Entonces mi mamá se fue con una amiga como a buscar alternativas y le dijeron, ya todo está cerrado, ya no hay más posibilidades como de que ella entre. Y la amiga de mi mamá, también con más fe que ella, yo creo, se fue a buscar. Y dijo, pero venga, no, y se fue donde los jefes de música a preguntarles como, no hay más convocatorias, no hay más, ¿cuándo puede intentarlo otra vez? Y le dijeron, sí hay una la próxima semana. Ay. Entonces, ¿eso fue en qué año? Eso fue en el 2018. Ok. Eso fue en julio del 2018, creo. ¿Y vos terminabas colegio al final del año? ¿O ya habías terminado? Yo ya había terminado. Ok. Yo ya había terminado hacía 6 meses porque terminé en el 2017 y estaba como, pues en la pregunta que uno se hace como, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Pues me gusta cantar, pero yo no sé, y como el temor de... si es heredé para esto, no, entonces bueno, como eligiendo los caminos, pero ese fue el que dio, o sea, genuinamente ese fue el lado por el que tenía que ir mi carrera, sin saberlo, porque ella me dijo, inténtalo, o sea, yo ya te inscribí, inténtalo y mira si te gusta, si no te gusta no importa que ese dinero se pierda, si no importa, pero inténtalo. Y ahí fue cuando yo llegué donde mi maestra Sandra, que también ha estado pues con Prolírica. Mencionemos la Sandra Lorena Caicedo, además amiga, soprano, y es la que lidera la cátedra de canto en EAFIT, y además ha estado con Prolírica un montón, una querida amiga, que también la vamos a invitar para que esté con nosotros en este podcast, y es tu maestra, o sea, con la que te graduaste. Así es, sí. También en este momento ya más como amiga, pero obviamente mi maestra, quien aprecio muchísimo, porque ella fue la que me formó, me enseñó todo. Y lo que te digo, yo llegué donde ella a decirle, hola, ¿cómo estás? Soy Angie Muñoz López, yo no sé cantar esto. Y a decirle, dentro de como lo quiero creer, como es que no soy capaz, o sea, no sé cómo, no sé cómo. Y ella también con mucho trabajo, mucha fe y mucho esfuerzo, pues acá estamos. Y entonces Sandra fue la que me dijo desde el primer semestre, tú puedes hacer una carrera internacional si quieres. Y yo no le creía, o sea, yo también estaba explorando como el mundo, pero yo me preguntaba, ¿tú estás? No sé, como un poco como ese síndrome del impostor que tenemos muchos artistas en varios momentos, como de creer que no nos va a dar para tanto, y al final es eso lo que nos sorprende, o sea, ese sí pasó, y pasó más de lo que tú crees. O sea, si yo me pongo a pensar de hoy en día a la Angie de hace 6 años, y yo le hubiera contado como todo lo que he hecho hasta el momento, estoy segura que Angie me diría, tú estás loca, esto no es posible. Sí, porque yo que he sido testigo de tu proceso y progreso, veo cómo cada vez subís un escalón más. Y te quería decir ahora, cuando decís que Sandra te dijo vas a hacer una carrera internacional, hace unos, 15 días, estábamos escuchando a una de las sopranos preferidas de Pachi, mi segundo papá, Luis Carlos Rico, que es el director de Prolírica, y que la escucho hace muchos años, una cantante rusa, un soprano espectacular, Lyuba Kazarnovskaya. Sí. Y le dije, escucha Angie,
escuchala, es igualita. Entonces, tenés que ponerte a oír porque si cierro los ojos, digo, ¿es Angie o es la Kazarnovskaya? Wow. Igual, dije, hay que decirle a Angie que vaya porque es una gran soprano de ya hace algunos años, pero es que es internacional. Entonces, para que ustedes también, los que están viendo nuestro podcast, disfruten de la música y sepan que es la misma voz de Angie y que, bueno, me encanta el camino que estás haciendo, Angiecita. Entonces, entraste a AFIT, carrera internacional, te lo pronosticó nuestra amiga Sandra, y entonces, bueno, comencé a trabajar muy duro en entender cómo funcionaba la voz. Y me acuerdo mucho de una de las primeras lecciones que ella me dio, que fue como, o sea, el canto es como una mesita con 4 patas y pues una de ellas es su sistema como endocrino, la otra es tu maestro, la otra es tu parte psicológica y la otra, en ese momento se me escapa, pero es como, creo que tiene que ver como con la estabilidad también como emocional, claro. O sea, y sobre todo es eso. El estudio tiene que ver también con el trabajo personal. Claro. Entonces, si una de esas paticas falla, la mesa se cae. Y no se me olvida nunca porque, claro, en ese momento uno piensa como que cantar es simplemente aprender a hacer así, pararme, respirar, voy a estar acá, listo, así. Lo técnico y listo. Lo técnico. No sabes que tiene que ver también como con un descubrirse a sí mismo. Y yo siento que para mí cantar ha sido eso. Aparte de catarsis, es el descubrir realmente quién era Angie, que es algo que yo creo que a muchos nos toma varios años como entender. La vida entera. O la vida entera. O sea, uno sabe cositas, pero terminarse de descubrir creo que es hasta el final de la vida. No, pero total. Y estamos en ese descubrir del alma. Y acordate que también hicimos un trabajo el año pasado que como terapeuta de sonido te hice un baño de gong. El baño de gong, que es como cambiarle la vida a uno. Exacto, entonces eso es todo el descubrir, y el canto hace eso porque entra en uno, porque es conocer tu cuerpo, es saber, cuando cantamos tenemos que saber qué nos cae bien, qué nos cae mal, hay que dormir, hay que alimentarse bien, hay que estar bien anímicamente. ¿Por qué? Porque toda la emoción te afecta. Entonces cuando te pasan cosas y tenés que ir a cantar un ensayo o tenés que hacer la función, hay que tener un balance total entre los 4 cuerpos, el físico, el emocional, el mental, el espiritual, todo. Pero hay muchos cantantes que no se fijan en eso. Entonces es supremamente importante esto que estamos acá conversando, me encanta. ¿Y entonces después qué pasó? Entonces después, ya comenzaron como a avanzar los años y a trabajar pues como en todo lo teórico. O sea, yo te digo, yo no tenía ni idea de cómo leer una partitura. Yo llegué al coro de la universidad y me dijeron como saque un libro allá y viene para acá. Y yo, bueno, cuando yo lo abrí y todo el mundo empezó a cantar y yo, ¿pero qué es esto? Yo nunca me había expuesto a una partitura en mi vida entera porque siempre había sido empírico. Claro. Pero dentro de la carrera tenés también toda la parte de teoría y solfeo. Claro, por supuesto. Ya eso era como el primer shock. Sí, el primer shock. El segundo, comenzar con mi profesor de armonía y de dictado, Juan David Santander, que nos ponía pues como los acordes y eso. Y yo me acuerdo que yo me quedaba así y yo no entiendo nada, no escucho nada. Salía llorando de la universidad. Yo me acuerdo un día que un examen me quedó súper bajito y me fui en el bus así como, yo no soy para esto definitivamente, yo no puedo, no voy a poder. Claro, esas frases que uno con el tiempo va cambiando, obviamente en la manera de ir avanzando como en el trabajo personal. Y bueno, comencé a ir a los recitales. Me acuerdo del primer recital, tenía como 19 años y yo estaba temblando. O sea, ¿qué cantaste? Me acuerdo que canté una canción francesa, pero no me acuerdo muy bien del nombre. Kiski Sibachitame, creo. Con el castillo. Okay. Y recuerdo muchísimo la sensación como de así,
de estar temblando, pero claro. Temblando, como ya ni siquiera sentir los brazos, nada, y así. Y en todo el video yo salgo con las manos así, como la mayoría de los cantantes cuando comenzamos, así. Como Lógico. Lógico, porque es el nerviosismo, además uno se hiperoxigena, entonces también todo el cuerpo empieza... Y se seca acá. Claro, Ay, no. claro. Me va a salir la voz, lo que uno piensa. A ver, ¿dónde está puesta? Y entonces... No, entonces, pues como que ahí se fueron los primeros, ponle 3 años, 4 de la carrera, hasta que un día mi maestra me perdonó en una clase también, me dijo como, bueno, Anchi, y ahora sí vamos a trabajar el repertorio que es en serio. ¿Tú quieres realmente seguir por este camino? O sea, ¿quieres tomar el lírico o quieres irte por lo popular? Pero tienes que decidirte ya. Y empezó ya, pues como la crisis que uno dice, como la mitad de la carrera, que uno es como, ya estoy acá, devolverme es muy difícil y seguir es más difícil. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé si a ti te pasó lo mismo cuando estabas comenzando en todo este camino, pero uno es como esos momentos en los que vuelve y juega, la mente como que quiere decirte para atrás, para atrás, para atrás, pero está el impulso de algo más que yo creo que es el don. El don, el talento, y si no de arriba te dicen, no usaste el talento que te di, entonces, ¿cómo vas a hacer? Porque hay que usar esos talentos, esos dones, lógico, y para compartirlos con la humanidad. Exactamente, Exacto. para transformar a través de cantar. Y yo con todo el miedo del mundo dije voy a seguir. Dejé de cantar popular, dejé de cantar boleros, baladas, dejé de hacer lo que en parte me movió mucho desde el principio, y porque fue la música con la que mi mamá me cuenta que me trajeron a este mundo. Entonces me encantaba, o sea, me encantaba naturalmente. Y yo dije, bueno, voy a tener que decirle que no a esto por ahora, porque tengo que especializarme en mi técnica y estoy confundida. Y lo hice, y ahí en medio de ese proceso, cuando yo comencé como a enfocarme full en es esto, tengo que conocer, quiero conocer, comencé a escuchar óperas, comencé a ver en pandemia cuando el Metropolitan Opera House sacó las producciones completas gratuitas para la gente. Para mí era mi plan favorito de pandemia. Yo me quedaba horas enteras, días enteros viendo todas las óperas. Claro. Y me acuerdo que vi, la primera que vi fue La Bohème. Y ya había trabajado como el personaje de la Mimi, o sea, como comenzándolo a construir un poco, pero yo me acuerdo que yo vi eso y el punto en el que ella muere y yo lloraba. O sea, que mira, como si me estuviera pasando a mí. Me lamentas, y porque es el personaje que más he hecho, y me viene un escalofrío de acá todo el cuerpo. Es que es impresionante. Porque sí, la Bohème Mini es el personaje. Sí. Para trabajar. Bueno, pero estamos con protagonista vos, porque si no me empiezo a poner a contar las historias. No, pero me encanta escuchar tus historias. Después me encanta. Sí, pero después hablamos de eso. Y entonces, bueno, en ese tiempo, cuando ya estaba súper enfocada, Sandra me dice que ya había trabajado con Prolírica, que yo ya había visto quién era Prolírica. Yo decía, wow, o sea, ¿cómo hago para llegar allá? ¿Cómo hago para comenzar en ese mundo de a pocos? Y bueno, entonces me dijeron que habían audiciones abiertas para el Barbero de Sevilla, que fue en el 2021. Entonces fui a hacer la audición con el área de Berta. Sí. Doña Elisa estaba ahí, don Luis Carlos también. Y yo también estaba, claro. Sí. Y vuelve y juega. Yo muerta del miedo. Yo había calentado en Apit y me acuerdo que iba en el bus y yo así como, ¿será que se me va a dar? ¿Será que me va a dar? Bueno. Cuando ya llegué, otra vez como... La sequedad, el nervio, todo. Yo no puedo perder esta oportunidad, no puedo. Y bueno, pero aparte cantaste hermoso. Me acuerdo. Pero claro, como súper... Obviamente es un personaje como de una señora mayor, vieja y qué tales. Y yo lo canté, que me acuerdo que fue como súper... como juguetón, no sé, como un poquito pícaro, pero también es chévere como darle la vuelta a los personajes. O sea, después con el maestro Dante Ranieri, cuando trabajaste, me acuerdo que te decía, no, tenés que ser una vieja decrépita. Sí, es que era como decrépita, pero tampoco como sucio, sí, como el personaje. Ajá. Y el maestro fue espectacular también. Ajá. Entonces, cuando me escucharon, que ya doña Elisa me dijo
que tenía una voz muy importante, que tenía algo muy similar. Esa que ella se veía un poco en mi proceso como tan chiquita y de pues a mí me pareció súper, como me movió mucho. Y yo me acuerdo que yo salí de ese día de Prolírica a llorar de la felicidad, porque sentía como estoy donde tengo que estar, estoy construyendo esos pasos para realmente para lo que nací. Ajá. Y ya bueno, comenzamos con esa temporada, yo estaba súper emocionada y me acuerdo que yo ese día que salí, ese día comencé a estudiar como todo y a leerme todo y veía las óperas y los libretos y yo hice cantar, ¿sabes? Y fue la primera pues experiencia cuando ya le hicimos otra cosa pues que es literal más allá del telón, nadie sabe esto. Contá. Pero el día de la función yo no tenía voz. Sí me acuerdo. Que me dijiste, Gise, ¿qué hago? Estábamos ahí en los camerinos y todo. Y en el día del ensayo general. En el día del ensayo general, que fue la noche anterior, yo estaba ronca absoluta. Pero y yo te dije, eso es de nervios. Sí. Porque eso nos pasa a todos. Entonces es como, ¿cómo me va a salir la voz? ¿Dónde está? Sí, no. Entonces es el mismo nervio el que te hace quitar porque no estabas enferma. No tenía nada. Y yo, Todo mental. o sea, ni siquiera era el nada. Todo, literalmente todo estaba en mi cabeza. Sí. Y yo me levanté, el día del ensayo general, yo salí destruida. Yo dije, no se me va a escuchar ni a la primera fila. Aparte, mira, la Berta es difícil. Ese fue también el primer personaje largo que hice de ópera. Yo ya venía haciendo cosas de zarzuela y te dije, estamos en la misma, pero hace 20 y pico años antes. Y es ingrato porque es un personaje que está toda la ópera pero actuando. Y al final, casi de la ópera, la vieja canta. Quejándose y canta el aria, que es el único momento en donde te lucís. O sea, no tenés un progreso dramático en la obra que digas, bueno, voy cantando y me luzco. No, cantás en conjunto todo el concertante, que el concertante es el momento, el concertante es el momento en el que todos los personajes, coro, todos cantan al tiempo. Entonces ahí no te escuchás, cantás un poquito con la Rosina, pero son frases, Sí, pero no es, claro, pero no estás sola. Entonces el momento sola llega casi al final, en donde o te lucís, no tenés otra segunda oportunidad. Entonces uno está como, ¡ay, qué voy a hacer! Sí, o sea, yo estaba así y al día siguiente que me levanté, me escuché, yo no tenía voz y yo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? O sea, pues me habían aceptado 22 años hacer una producción y ya en mi casa yo tenía como muchas... Y muchos fans, porque me acuerdo que te aplaudieron un montón, una cantidad de gente, todo el mundo apoyando a Hanshi. Sí, yo siempre he tenido un gran grupo como de apoyo a mi alrededor, familia, amigos, compañeros, entonces ellos mismos y sobre todo mi mamá, fue ese día que me dijo, tienen dos opciones, llorar o resolver. Yo resolví. Entonces fui donde me toco en mi Dios, me tuvieron que poner una inyección, porque de verdad la mente me dio tanto como digamos era por eso, ¿verdad? Porque estuviera enferma de nada, lo que decíamos ahorita. Pues me la pusieron y ese día, ajata, como saliera lo mejor que pudiera. Yo me acuerdo que ese día tenía mucho miedo a los agudos tipo la bemol. Yo me acuerdo que cantaba el aria y todo el tiempo pensaba, ya bien. Pero es que ese es el síndrome del cantante. Ya viene el si bemol, el si, el do. Hay que cantar así. La frase, ahí viene la frase. Ahí viene la frase, ¿cómo la hago? Tengo que cogerlo bien, pero tengo que pensar aquí, pero tengo que expandir. Ay, es impresionante. Yo por eso prefiero meterme en el personaje. Sí, Como total. hemos conversado tú y yo en todo el momento, es trabajo. Ajá. Bueno, entonces, listo. Pasamos Barbero de Sevilla, 2021. Después, no quiero que me falle la memoria. ¿Después qué pasó? Porque estuvimos en varias producciones. Después, Sí, pero fue el Elixir de Amor. el Elixir de Pero Amor. fue en el 2023, o sea que el Barbero fue en el 2022. Barbero fue en el 22 entonces y el Elixir fue en el 23. Y ya el 24 fue Que hiciste la Giornetta. la llanera. Sí, Así es. exacto. Y que estuvo fantástico. Sí. Te quedó re linda. Esa fue. Con la producción que hicimos pues con la Ópera de Colombia y con la dirección
del cineasta Sergio Cabrera, bueno, perfecto. Y el año pasado ya fue también un año muy importante para nosotros porque ahí empezó la alianza con SASO, la Orquesta del Sur de Arizona, dirigida por el maestro Linus Lerner, y que arrancamos con la alianza de el primer Festival Lírico Internacional en donde hicimos 3 óperas, entre ellas Barbero de Sevilla, Suor Angélica y Gianni Schicchi, en medio también de todo el marco de la temporada de ópera. Entonces ahí se volvió a hacer el Barbero y ahí otra vez te tuvimos como la Berta. Sí. Perfecto. Y el año pasado también iniciamos con el primer concurso internacional de canto Linus Lerner en su versión número 9, pero aquí fue la versión número 1. Entonces ya con todo eso seguimos con la alianza con SASO y ahora este año vamos a hacer Aida, que ya viene, que ahí la tenemos, ese disco con el que recuerdo que yo me acostaba, que ya lo había contado en otro capítulo. Con mi hermana nos dormíamos con el dúo final de Aida. Nos hacíamos cosquillitas y decíamos, espérate, le decía a Sherry, espérate que pongo el disco, y ponía el último lado, el lado B del tercer o cuarto disco, y nos acostábamos. Sin questa donna que pertesa priva. Y nos dormíamos. Entonces este año que hacemos Aida, que ya falta poquito, 5, 6 y 8 de junio en el Teatro Metropolitano, 5 y 6, 8 de la noche y el 8 a las 5 de la tarde. Y entonces vamos a estar con Angisita, como yo le digo, que te quiero mucho, que vos lo sabés, y te vamos a tener como la sacerdotisa. Y te cuento, antes de que empieces a contarme cómo es esa experiencia de estudiar ya a Verdi, que también nos vamos a ir ahora a tu estancia en Gante, en Bélgica, que nos contés un poco de eso, que te fuiste como 9, 10 meses, sí, y que cantaste ya pedacitos de Desdémona, o sea, arrancaste a tocar a Verdi, y ahora vamos a hacerlo con este personaje que es hermoso. Y te cuento que mi mamá, de los primeros roles que hizo cuando estaba terminando en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires, toda la carrera, hizo la sacerdotisa. También. Exacto. Por eso te digo, y que ella te adora. Mi mamá, Elisa Brex, que es la directora artística de Prolírica. Entonces, claro, ella enseguida dijo, Angie tiene que cantar la sacerdotisa. Entonces, me contás cómo estás enfrentando el rol, que aparte es un cuadro bellísimo, en donde la sacerdotisa cobra esa importancia, cómo lo estás encarando, y después vamos a hacer un poquito de retroceso en tu carrera y nos vas a contar ese viaje a Europa. Pero no. Bueno, pues a ver, realmente para mí Verdi al principio fue yo le tenía mucho respeto. Entonces decía... Es que el que canta Verdi canta cualquier cosa. Sí. Entonces... También por la dificultad que la... Yo empecé como con esta calidad, este bel santo, hace más o menos unos 2 años, que trabajé por primera vez la Desdémona y el Ave María, sobre todo. El Ave María del Salice. Del Salice. Entonces, primero era súper difícil porque eran frases larguísimas, era el vercando, o sea, el virtuosismo, pero no tantísimo como los agudos. Ni coloratura, sino la extensión del fiato, del aire. Ajá. Exactamente. Entonces me acuerdo que la primera vez que la canté yo decía, Dios mío, me sentó de hacer estas 2 minutos de aria. Me faltaban otros 4. Es un personaje pues muy largo y esta construcción es interesante. Que somos un fuelle. Entonces es la pipeta, ¿no? Y hágale, y trabaje con el aire. Total, y entonces, como también tenía como dudas todavía demás, no sé cómo, y bueno, ahí está, de la mano de la profe, lo hicimos. Y que ahorita con la sacerdotisa, pues, me parece demasiado importante y opericaz, porque realmente está conectando a los dioses con el pueblo de Egipto, con que ellos les van a dar como la sabiduría y la fuerza para que enfrente la guerra que se aproxima. Entonces ella conecta con el dios primero y también con el dios Ra. Entonces es como, ella no tiene la representación como tal normalmente en escena
pero ella representa lo divino, ella representa a que los dioses están ahí, se tienen que estar para poder que sean victoriosos. Mira, y representa la sacerdotisa que somos nosotras, las chicas. Es ese femenino elevado realmente a lo que somos. Es ese lado de la intuición, es esa conexión con los dioses, hoy en día con el dios que cada uno tenga, ¿no? Esa conexión con el universo, y se representa en la sacerdotisa en la ópera. Entonces es la expresión máxima de ese femenino, que lo disfrute porque tiene unas frases bellas. Bellas. O sea, Dios es como un canto hipnótico. Ajá. Y realmente lo dicen así, como Sí. es un canto para la elevación. sí, para la elevación divina. Claro, claro. Hermoso, me encanta que estés este año nuevamente con nosotros. Ya lleva un montón de años. Qué lindo. Ya está, fuerza. Pero antes de que cuentes lo de Europa, no mencionamos algo muy importante del año pasado, que fuiste ganadora del concurso, del primer concurso internacional de canto Linus Lerner, y te ganaste un premio, el premio Elisa Brex. Sí, fue el premio Elisa Brex, que es el premio de mi madre para el concurso, y además el premio de poder del joven, o sea, el talento joven dentro del concurso. Entonces, doble premio, me acuerdo. Demasiado sorprendente para mí, sobre todo el premio de la maestra. Yo me acuerdo que estábamos en la pues cuando dijeron los resultados y yo escuché que nombre y que ¿qué? Porque realmente había demasiado talento, o sea, Vinieron cantantes de 10 países. sí, de Estados Unidos, de Brasil, de Venezuela. México, Perú, Colombia. Como todo lo que puso el conjunto, pero sí fue un momento muy importante. Mira, o sea, era internacional. Y bueno, ya había acabado de llegar de Europa. Llegar de una a hacer esto y era wow, wow, wow. O sea, y tiene el pecho, pero fue maravillosa la experiencia también por conocer todos los poleos y compartir con tanta gente. Fue muy bonito. Y el festival. El festival algo espectacular. Sí. Montar 3 óperas En tiempo récord. en 2 semanas. Eso éramos en EAFIT, de un salón al otro. Entonces, mientras estábamos ensayando Barbero de Sevilla, en la otra estábamos haciendo Sor Angélica y en la otra Janis Kiki. Y había unos que repetían. Entonces, no vengan de Janis Kiki, que necesito a la Zia Principessa. No, que venga acá, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el otro personaje de Janis Kiki? No, venga para acá. No, maravilloso. Entonces, venías de Europa. ¿Cómo fue, como para ir cerrando un poquito todo este podcast del día de hoy, que me encanta tenerte con nosotros? Resumime esa experiencia de sentirte solita en un país del norte, porque no es lo mismo estar en España que estar en Bélgica. Gante es preciosa, pero es chiquita. Y me acuerdo que me escribías, Gise, estoy triste, o me hace falta, no sé qué, pero no, estamos bien. Contá, resumí en algunas ideas cómo fue esa experiencia desde lo personal y ya mirando lo profesional. Y obviamente todo eso te cuenta porque es hoja de vida. Entonces eso para un cantante es fundamental. Y estar en Europa, más. Totalmente. Yo resumiría mi viaje total, musical, interpretativo, como persona, como mujer, o sea, todo, absolutamente todo. Pero hay algo que me pareció muy interesante, que fue cuando yo, o sea, es un poquito como extraño, bueno, no sé cómo no verá la gente, pero para mí fue súper raro. Todo. Yo literalmente pisé Europa y algo cambió. Algo cambió. Yo en los países de la música, del canto, no sé, pero algo cambió porque mi voz cambió totalmente. Yo me fui de una manera y llegué a sopros de lo que es porque al principio no encontraba mi voz otra vez, era como que estoy perdida. Porque estoy aquí, ¿qué estoy haciendo? Y luego con mi maestro de allá, de MS catalán, bueno, ese hombre es de todas partes del mundo, vive en París, enseña en Bélgica, pensaba que decía el nombre. Marcos Puyol. Es increíble, es un carácter espectacular y un hombre y una persona maravillosa. Entonces, fuimos a trabajar con él y ahí fue donde me empecé a encontrar.
Entonces empecé a trabajar en la Condesa de Mozart, que yo traía después de toda Mozart, porque Pero sos perfecta para la Contessa. Perfecta. claro. El estudio internacional de ópera de allá también trabajando, estuve en la ópera del Dante haciendo una opereta de un compositor local. Entonces fueron cambios en todos los sentidos, y como pequeña, claro, o sea, habían momentos demasiado difíciles de ser solamente literal como en las películas que te miraba el cielo y yo decía, yo qué sea, yo por qué estoy acá, y yo decía, ¿por qué me trajiste acá? De todos los países que habían, de todas las universidades que había, ¿por qué te lo vinieron? En la ciudad de Carlos V. Me encanta. O sea, Yo soy fan de Carlos V. era de esas preguntas. Entonces, bueno, Marcos trabaja en muchas cosas y yo le agradezco un montón porque hay que quitar muchos miedos a la música, o sea, el miedo a Mozart, el miedo a Lecudos en general. Y ya cuando regresé, pues yo me sentí otra persona. Y yo te vi otra. Porque desde afuera te fuiste la niña que estaba creciendo y ya vino la mujer. ¿Ves? ¿Por qué? Porque se te notaba cómo estabas pisando el escenario, con la seguridad que te da eso de cuando uno va a Europa por primera vez a cantar y a codearse con un montón de gente y decir, bueno, ¿yo dónde estoy parada? Entonces eso es ¡pah! Como que te llega una ola grande y decir, bueno, a ver, mamitas, ¿qué vamos a hacer? Sí, claro, es como, encontrémonos de verdad cuando tenés otro montón que cantan re bien. ¿Y dónde estoy yo? Entonces, claro, a mí me dio mucha alegría verte. Y yo fui de las que en aquel entonces, antes de que te fueras, te tenés que ir. Es encontrarte vos, mirarte. Claro. Entonces, para mí, como amiga, como colega, y que te arropamos también en Prolírica, es un gustazo ese salto que estás dando al canto lírico, porque te lo dije el año pasado en el concurso, como bien te dijo Sandra, carrera internacional, ya la estás haciendo, ya estás cada vez más grande y aparte estás re jovencita. Entonces, ¿sabes todo lo que se te viene? Otros 30 años más, 30, 35, 40 años más de carrera, imagínate. Entonces, es un gusto que estemos acá charlando juntas, que le estemos dando un poco también la bienvenida a la temporada, porque ya estamos a pocos días, o sea, a un mes de la temporada. Entonces, qué rico que hagas parte de la producción de Aida, que hace 20 años que no hacemos. En el 2004 y en el 2005 hicimos Aida con teatro lleno. Entonces, ahora estamos también queriendo que ustedes compren las boletas, que nos llamen al 444-7808, que compren las boletas para ver a Angie en su debut verdiano y a otra cantidad de artistas que van a estar con vos, que van a estar hospedados en este hotel, en Novo Hotel, acá en Medellín, en el Centro Comercial del Tesoro, disfrutando. Entonces te venís también a las tardes, pues porque obviamente vos vivís acá, pero te vas a venir con ellos, a pasar acá. Vas a estar con el maestro Linus, con el maestro Ragnar. Entonces vas a estar hablando cómo va a ser la escena, cómo va a ser esto, con Vitaly, que es el tenor que viene desde Italia, pero es ucraniano. Vas a estar también con Anastasia, que acordate que hizo el año pasado la Rosina, y que ella es rusa y también ciudadana norteamericana, y que va a ser el cover. El cover es la doble de Ana Isabel Lazo, que va a ser nuestra Aida, guatemalteca, gran amiga. Un besito a Ana Isabel, que se van a hacer re amigas. Y ella también ahora vive en Parma, y hace un montón de años que vive allá. Cantamos una bohème juntas en Guatemala. Claro, yo había ido a cantar la Mimi unos años antes a Costa Rica, luego volvimos a hacer la bohème en Guatemala, y entonces yo dije, bueno, por probar quiero ver si hago la musetta. Entonces ella hacía Mimi y yo hacía la musetta. Con Marcelo Puente, que ahora está tan famoso, nuestro amigo, que ya está cantando en el Covent Garden, en el Teatro Colón de Buenos Aires, y él era nuestro Rodolfo. Entonces imagínate. Claro, y Ana Isabel ganó ahora el concurso de Renata Tebaldi. O sea, y tiene una voz maravillosa, ¿sí? Espectacular. Entonces, van a disfrutar ustedes dos. Bueno, impresionante. Y obviamente yo amiga y metida,
pero este año yo tengo que estar en la producción, no, estoy descansando, no puedo. Son demasiadas cosas, entonces voy a disfrutar escuchándolas. No me quiero olvidar, Camilo Mendoza va a estar haciendo La Monarro. Bueno, ya les dije del Radamés, que es Vitaly Kovalchuk, Ana Isabel Lazo, y Jennifer, que se me va, no sé, Mauro, si tenés, se me olvida el apellido de Jennifer, si me lo... Kochalski, una norteamericana espectacular, una mezzosoprano que hace la Amneris, así que tenemos un elenco, pero así, coro prolírica de Antioquia, Sirenaica, que va a estar con el coro de los etíopes, Camerata de Medellín, que va a estar también apoyando nuestro coro, porque imagínate, son 3 coros. Es mucha gente. Sí. Entonces el maestro Ragnar Conde en toda la parte de dirección de escena, que lo disfrutamos el año pasado. Pero Angie, no me nombraste que hiciste la Mercedes el año pasado en Carmen. ¿Cómo se te va a olvidar esto? Y a mí también. Es que son demasiadas cosas que yo quisiera contar. Claro, en septiembre fuiste la Mercedes, el trío de gitanas en Carmen, que te quedó espectacular, también dirigida por Ragnar en la parte escénica, y al maestro Linus Lerner, que va a ser el director de escena, con Sasso, Orquesta del Sur de Arizona, y con EAFIT, que van a estar las 2 orquestas unidas como hicimos el año pasado, así que es maravilloso tener 65 músicos en esta producción de AIDA, y en total somos 200 personas. Así que, primer semestre, 5, 6 y 8 de junio, AIDA. Y 4 y 5 de septiembre nos vamos con Turandot, que después vamos a hacer el capítulo de Turandot. Pero yo creo que ya hemos conversado de todo. Gracias, Angisita, por estar acá con nosotros, por permitirnos ahondar en tu corazón, en tu carrera. Y acá siempre estaremos con los brazos abiertos, recibiéndote, contando de esos primeros pinitos, y no sabemos de acá a 10 años qué va a pasar, por ejemplo, y que vengas a cantar vos la ida. La verdad, yo espero mucho nunca dejar de ser parte de Prolírica, porque ha sido mi casa, mi escuela. Me he sentido parte de más allá de lo escénico, con todos, con todo el equipo que hace parte de esto, Lírica, con Nelly, Cadena, Boco, Cúbico y todos estos, he sentido una casa. Es una casa. Y quiero siempre estar como ahí aportando y que más pueda. Yo les agradezco muchísimo porque desde el principio fue la semillita. Exacto. Estamos súper felices de tenerte y de haber visto cómo nace una estrella. ¿Se van a acordar? Porque, bueno, ya sos una estrella, pero la carrera del canto lírico es larga, por suerte. Entonces, en Prolírica fue ese nacimiento de Angie. Así que me encanta haberte tenido, te quiero mucho, un besito. Entonces, bueno, nada, súper bien con esta sacerdotisa este año. Que todo siga mucho creciendo para poder. Genial. Entonces nos despedimos de ustedes, queridos amigos. Gracias a Julián, que está acá, Julián Muñoz de Bali, que es el equipo que está siempre detrás de nosotros, con Carlos Mauricio, que es nuestro director de comunicaciones, y desde Bali, que son los chicos que trabajan con nosotros todo el mercadeo digital, marketing digital, y que están con nosotros en el podcast. Quiero agradecerles especialmente. Entonces acá está Juli detrás de cámaras, Mauro, Carlos Mauricio, pero para mí es Mauro, como Angisita, Juli. Y les decimos hasta la próxima. Acuérdense que pueden adquirir nuestras boletas en Prolírica de Antioquia, 444-7808, o también en tuboleta.com y en las taquillas del teatro. Y disfrutar de este maravilloso hotel que es nuestro sponsor, nuestro patrocinador, y que nos facilita estar acá en sus instalaciones, disfrutando de un lugar hermoso, Novotel en Medellín, aquí en el Centro Comercial El Tesoro. Así que nuestros artistas van a estar de lujo hospedados acá. Ya en tan solo unos 15, 20 días ya los tendremos acá. Así que gracias, Novotel, por facilitarnos este espacio, por abrirnos tus puertas. Y gracias, Marilú, María Claudia, de Novotel, las directoras de comerciales, ejecutivas de ventas. Muchas gracias a los directivos también del hotel. Somos Prolírica de Antioquia y estamos felices de estar en Más Allá del Telón.